Ahí está. Vamos a arrancar con lo que calculo que va a ser el último tema, que es funciones racionales. Nos faltaría alguna cosita más, pero va a estar difícil llegar con los tiempos. Las funciones racionales tienen un análisis, la manera de hacer el análisis similar a lo que vimos antes de función polinómica, aunque los pasos son distintos. Una función racional se llama, todo esto lo tienen en la teoría, una función racional se llama de esa manera porque es una fracción, está expresada en forma de fracción. Lo que nosotros vamos a hacer es resolver el ejemplo que está ahí, ¿sí? Para que vean los pasos. Una función racional se llama de esa manera, como les decía recién, porque es una fracción. En este caso, por ejemplo, el ejemplo es x menos 2 sobre x menos 1. ¿Sí? Así como en la función anterior que vimos, lo que teníamos era una función polinómica, era una función que tenía varios términos, ¿sí? Sumados o restados, por eso era una función polinómica. En este caso se llama racional porque tiene numerador y denominador. ¿Sí? Con la función ya establecida, disculpen, lo que pasa es que estoy manejando la otra compu para poder grabar y se me complica. Ahí está. Lo que tenemos que hacer es cierto análisis que nos va a permitir graficarla. Lo primero que se hace, al igual que en la función polinómica, que por ahí no incide tanto en el gráfico, pero tiene algo que ver, es analizar el dominio de la función. ¿Sí? Dominio. El dominio de la función son todos los valores que hacen que el denominador, o sea, la parte de abajo, no me dé 0. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes agarran una calculadora, por ejemplo, y quieren dividir cualquier número por 0, les va a dar que es un error, ¿sí? Porque no se puede dividir por 0. No existe dividir por 0. Entonces, si acá esta parte de acá abajo me diese 0, esta función no tendría sentido. Entonces, para analizar el dominio, lo que hay que hacer es ver qué valores no se pueden poner acá, porque eso me daría 0. En este caso, el único valor que yo no puedo poner acá, porque me da 0, sería 1, porque 1 menos 1 es 0. Entonces esto se escribe así. El dominio de la función de f son todos los números reales menos y el numerito que hace que ahí me dé 0. Como acá no se puede poner el 1, ponemos entre llaves el 1. ¿Sí? Esto se va a escribir siempre de la misma manera, lo que va a cambiar es lo que esté acá adentro. Si acá hubiese habido un 3, no podría poner 3, porque 3 menos 3 es 0. Entonces ahí iría el 3. En los casos de que la x esté elevada al cuadrado, que son dos posibles resultados, acá adentro va a haber dos números. Pero vamos de a uno. Vamos a arrancar por este ejemplo. Entonces, este es el dominio. Son todos los números reales, o sea, todos los números que existen, menos el 1. Porque ese 1 no lo puedo poner acá porque me daría 0. ¿Sí? Esa es la primera parte del análisis. Ahora, lo que tendríamos que ver como segunda parte del análisis es la intersección con el eje Y. Con Y. Vamos a darle un poquitito más de intersección con el eje. Lo que se hace para encontrar la intersección con el eje Y, o sea, como les venía explicando la vez anterior, esto, en algún lado la función, venga como venga, ¿sí? Va a tocar al eje Y. Yo quiero averiguar ahora en qué lugar o en qué lugares, porque puede ser más de uno, va a tocar al eje Y. Para hacer eso, lo que hay que hacer es f de 0. ¿Qué significa hacer f de 0? Como la función se llama f de x, si yo lo reemplazo por 0, significa que tengo que reemplazar en ambos lugares por 0 y ver cuál es el resultado. Y esa va a ser la intersección con el eje Y. Entonces, acá en vez de poner x menos 2, voy a poner 0 menos 2, y abajo en el denominador, en vez de poner x menos 1, voy a poner 0 menos 1. Y hago esa cuenta. 0 menos 2
es menos 2, 0 menos 1 es menos 1, y hago la cuentita final. Recuerden que la barra de fracción es una división, así que 2 dividido 1 es 2, y como los dos son negativos, menos por menos es más. O sea que acá me queda positivo. O sea que el lugar en donde la función va a cortar al eje Y va a ser en 2. ¿Sí? Cuando tengamos esto así, el 2 va a estar 1, 2. Sabemos que por ahí la función va a pasar. Todavía no sabemos qué movimiento va a hacer, pero ya sabemos que por ahí, por el numerito 2, va a pasar. Seguimos con otro paso del análisis. Lo que viene ahora son las raíces. Las raíces, al igual también que en la actividad anterior, en el trabajo anterior, son los lugares donde la función, los lugares o el lugar, puede ser uno solo, donde la función corta al eje X. Recién vimos lo que cortaba al eje Y, ahora vamos a ver qué lugares corta en el eje X, que como les decía recién, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser varios lugares, ¿sí? Así que, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es tomar el numerador de la función, o sea, la partecita de arriba, e igualarla a 0. Despejamos la x y eso es lo que nos va a dar. El numerador es esto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es x menos 2, o sea, la partecita de arriba de la función, y la igualamos a 0. Vamos a despejar esa ecuación y el resultado va a ser la o las raíces. En este caso, me va a quedar la x sola, el menos 2 va a pasar sumando para allá, 0 más 2, y 0 más 2 es 2. O sea que la función va a pasar por 2 de x. Cuando hagamos el gráfico, vamos a notar que la función va a pasar por 1, 2, por acá. Y también ya sabemos que va a pasar por 1, 2 de y, porque me dio 2 y me dio 2. O sea que sí o sí la función de alguna manera va a pasar por estos dos puntitos de ahí. Borro esto. Vamos con una parte más del análisis, ¿sí? La asíntota vertical. Esto es nuevo, porque hasta ahora en el tema anterior habíamos trabajado dominio, intersección con eje Y, raíces, pero nunca habíamos trabajado asíntotas. Así que les voy a explicar cómo sería. Primero vamos a ver cómo se halla. Asíntota vertical es la primera, porque después tenemos horizontal. Vertical. La asíntota vertical va a ser una línea, una o dos, puede ser o más, ¿sí? Dependiendo de la función, vertical, o sea, de esta manera, ¿sí? Punteada, que me va a marcar un límite, donde significa que la función no puede pasar por ese punto. Por ejemplo, y hago algo así a mano alzada, supongamos que estos son nuestros ejes, y X, y una asíntota vertical está acá. Si esa es nuestra asíntota vertical, significa que la función puede venir por ahí, por acá, por acá, ¿sí? Pero nunca puede tocar esa línea vertical. Es como un límite donde no está permitido que la función pase por ahí, ¿sí? Entonces ahora vamos a hallar eso. Lo mismo va a pasar con la asíntota horizontal, con la única diferencia que va a ser de forma horizontal, ¿sí? Vamos con la asíntota vertical. Para hallar la asíntota vertical hay que hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior, pero en vez de con el numerador, con la parte de arriba, ahora hay que hacerlo con la parte de abajo, con el denominador. Entonces ponemos x menos 1 es igual a 0, y despejamos. Me va a quedar que x es igual a 0 más 1, porque esto pasa sumando. Entonces x es igual a 1. O sea que nuestra asíntota vertical, que vamos a ponerle AB, ¿sí?
va a ser 1. Y por último, y calculo que acá al costadito va a entrar, vamos a hallar nuestra asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Ya les expliqué lo que era la asíntota vertical. La asíntota horizontal es lo mismo, con la diferencia que en vez de ser una línea punteada así, va a ser horizontal. Y lo mismo va a pasar con eso. La función no puede tocar esa línea, puede existir a ambos lados, arriba o abajo, ¿sí?, de esa asíntota, pero no puede existir sobre la asíntota. Y para hacerlo, acá es donde se complica quizás un cachito. Déjenme ver que mientras estoy viniendo acá atrás a ver si hay alguien más. No, no hay nadie más. Ahí estamos. Acá es donde se complica un poquito, porque hasta acá convengamos que son muchos pasos, pero no hay nada realmente difícil. Acá es donde se complica un poquito porque pueden pasar varias cosas, ¿sí? En el caso, acá lo que hay que ver es esto, la función original, ¿sí? Le voy a borrar esto para que no confunda, eso que le hice al costadito. Era x menos 2 y x menos 1. Acá lo que nos importa para hacer el análisis de la asíntota horizontal son los exponentes de la x, los grados de la x. En este caso, las dos x ninguna tienen un exponente, entonces a las dos les agregamos el 1. Y acá es donde viene el análisis de estos exponentes. En el caso de que el grado del exponente de arriba, ¿sí?, sea menor que el de abajo, por ejemplo, si acá hubiese habido un 1 y acá hubiese habido un 2, la asíntota horizontal da 0, siempre. O sea que si acá hubiese 1 y 2, ponemos i igual 0. Listo. ¿Sí? Si el caso fuese al revés, que el de arriba, el numerito, es más grande que el de abajo, ¿sí?, por ejemplo, 2 y 1, en ese caso no existe la, disculpen que patí acá, ahí está, no existiría la asíntota horizontal, ¿sí? Entonces, repito, si este fuese 1 y este fuese 2, póngale más grande, sería 0. Si fuese al revés, el de arriba es más grande que el de abajo, no existiría directamente la asíntota horizontal. Pero en este caso, en que son el mismo, 1 y 1, lo que hay que hacer es dividir sus coeficientes principales. Y los coeficientes principales son los numeritos que tiene adelante. En este caso, también tiene un 1 y también tiene un 1. Entonces, para hallar la asíntota horizontal, que es un valor de i, lo que hay que hacer en este caso es dividir 1 dividido 1. Y como todos sabemos, 1 dividido 1 es 1. Así que ahí tenemos todo el análisis que hay que hacer para poder graficar, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso de todos los pasos antes de graficarlo. Lo que tenemos acá es, primero el dominio, que son todos los números que existan, ¿sí?, menos aquellos que hagan que acá abajo me dé 0. El único número que haría que me dé 0 es el 1, porque 1 menos 1 es 0. Entonces ponemos que son todos los reales menos el 1. Después arrancamos con lo que ya nos lleva directamente al gráfico, que es la intersección con el eje Y. Para eso hay que reemplazar ambas x por 0 y hacer la cuenta. Y listo. Las raíces, que son los lugares donde la función corta al eje X, son, lo que hay que hacer es tomar la partecita de arriba de la fracción, o sea, el numerador, ¿sí?, y con ese numerador lo igualamos a 0 y lo despejamos. Y eso nos va a dar el resultado de la o las raíces. Y por último, por último no, el anteúltimo de los pasos, la asíntota vertical. Tomamos la partecita de abajo ahora, el denominador,
¿sí? Recuerden que se llaman así esas partes de la fracción. Y hacemos lo mismo, lo igualamos a 0 y despejamos. Y eso nos da la asíntota vertical. Y por último, ahora sí, la asíntota horizontal, que quizás es el cálculo más, no sé si es un cálculo complicado, pero hay que pensar más cómo los dos numeritos de los exponentes son iguales, lo que hay que hacer es dividir los números de adelante. En este caso, 1 dividido 1 me da 1. Con toda esa información, ¿sí? Recuerden que igual el video lo van a tener, pero yo que ustedes, este sería un buen momento para capturar pantalla o algo, porque acá tenemos toda la información. Con todo eso, lo que vamos a hacer es el gráfico, ¿sí? Así que ahora voy a borrar, voy a poner solamente los datos, y con eso vamos a hacer el gráfico. Vamos a borrar la función. Vamos a ponerla acá a un costadito. F de x es igual a x menos 2 sobre x menos 1. Vamos a agregar al lado el dominio, que son todos los reales menos el 1. Vamos a agregar al lado la intersección con el eje Y, que es f de 0 igual a 2. Vamos a borrar estos que ya copié. Este es dominio. Y este es intersección con Y. Vamos a copiar los otros datos, que son las raíces, que es x igual a 2, la asíntota vertical, que es igual a 1, y la asíntota horizontal, que es igual también a 1. ¿Sí? Entonces ahí, vamos a ponerle a este que son las raíces, ahí tenemos todos los datos, los pasé arriba, así podemos hacer el gráfico solamente con los datos. Ahí estamos. Vamos a marcar entonces. Dominio, intersección con Y, raíces o intersección con X, asíntota vertical, asíntota horizontal. Permítame que voy a buscar mi regla improvisada. Mi regla improvisada para graficar. Y me voy a cruzar. Y X, me quedó un cachitín torcido, pero bueno. Uy, no, un cachitín no, me quedó bastante torcido. Vamos a borrarlo. Vamos a volver a graficarlo. Creo que ahí está mejor. Ahí estamos. Este es X, este es Y. Y ahora vamos a empezar a graficar. Voy a marcar algunos valores. No necesito mucho porque, como verán, todos los números son chicos. 1, 1, 2, 2. O sea que vamos a hacer solamente 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien. Entonces, vamos a empezar marcando de a 1. Primero, la intersección con el eje Y, que es acá, en el 2. Después la intersección con el eje X, que es acá, en el 2. Ahora, lo que vamos a hacer es graficar la asíntota vertical. O sea, la línea punteada es así, vertical. Entonces, en el 1, acá, vamos a graficar esa línea punteada. Lo voy a hacer a mano alzada, ustedes usen una regla, por favor. Va a venir así. Esta es nuestra asíntota vertical. Le ponemos AB. Y nuestra asíntota horizontal es lo mismo, pero horizontalmente. Y va a pasar por 1. Entonces, línea punteada. Esta es nuestra asíntota horizontal. Ya graficamos todos los datos que teníamos. Lo único que faltaría es graficar la
la función. Y esto va a ser así. La función arranca siempre muy cerquita de la asíntota, pasa por el punto y se acerca a la otra asíntota. Y ¿sí? Las funciones racionales son en su mayoría opuestas por el vértice, lo que significa que la otra hace lo mismo, pero del otro lado del vértice, y pasa lo mismo. Viene muy pegadito a la asíntota vertical, pasa por el 2 y va muy pegadito a la asíntota horizontal. Y ahí tenemos el gráfico completamente terminado. ¿Sí? Los gráficos son aproximados. ¿Sí? No, lo único que marcamos nosotros son algunos puntos críticos, como este y las dos asíntotas, y después el resto se hace a mano, siguiendo que pase por acá. Lo que hicieron el 2 y el 2 de acá es indicarme que están acá y acá. Porque si no hubiese tenido esos dos puntos, yo podría haber dicho que también la función estaba acá o que estaba acá. ¿Sí? Pero al tener esos dos puntos, me indica que una pasa por este cuadrante, porque las dos asíntotas me dividen en 4 el plano. Entonces, esto me queda en este cuadrante, y esta partecita de acá me queda en este cuadrante. Es todo muy nuevo, ¿sí? Pero afortunadamente, a pesar de que es todo muy bueno, nuevo, no hay que hacer muchos... Uy, espero que no se haya parado ahí la imagen. Ahí está. No hay que hacer muchos cálculos, es más que nada análisis. Los cálculos que hay que hacer son muy chiquitos, ¿sí? Así que no es nada tan complicado una vez que le agarren la mano, ¿no? Yo sé que todo lo que es tema nuevo siempre se complica, pero una vez que le agarren la mano no debería ser tan complicado. Más o menos, chicos, ¿se entendió? Yo entendí, sí. Sí, más o menos. Bien. ¿Qué? ¿Quién más estaba? Éramos Oriana, Delfina y Rodrigo. ¿Entendiste algo? Sí, sí. Bien. Todos los ejercicios son similares, ¿sí? Lo que varía es la dificultad de las ecuaciones. Este que es el que está como ejemplo, que lo pueden buscar en el trabajo y van a ver que el gráfico está muy parecido a lo que hice yo ahí, pero más prolijo, obviamente. Así que lo pueden revisar de ahí también. Después lo que tienen que hacer es un par de actividades. En la primera hay que completar el cuadro, ¿sí? Solamente poner dominio, asíntota horizontal y asíntota vertical, ¿sí? Que son datos que se pueden hallar y no hay que graficarlos ni siquiera, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer uno de esos, total nos sobra tiempo. Vamos a hacer el 2, que es un poco distinto a lo que acabamos de hacer. Ahí está. En el primer ejercicio tenemos completar el cuadro y dice función, dominio, asíntota vertical y asíntota horizontal. ¿Sí? Acá tienen el cuadrito. Ustedes tienen dos. La primera es muy sencillita, así que la que vamos a hacer nosotros es la segunda. La segunda es y igual, y es lo mismo que poner f de x. Si acá dice y o dice f de x, es exactamente lo mismo. Es 2 sobre x al cuadrado menos 16. ¿Sí? Y ustedes con eso tienen que completar dominio, asíntota vertical y asíntota horizontal. Para calcular el dominio, recuerden que lo que hay que hacer es fijarse qué números, ¿sí?, no pueden ir en el denominador. Ir en la partecita de abajo para que me dé 0. ¿Sí? Y acá pasan dos cosas. Para que un número elevado al cuadrado menos 16 me dé 0, ese número tiene que ser 4. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es 4 por 4, y 4 por 4 es 16. Entonces,
Si yo pongo el 4 acá, me da 16, y 16 menos 16 es 0. O sea que el 4 es uno de los números que me anula. Pero, cuando yo tengo la x elevada al cuadrado, significa que ahí pueden ir dos números. Si la x estuviese elevada al cubo, o sea 3, significa que ahí pueden ir 3 números, ¿sí? Lo que me indica esto de acá es la cantidad de números que pueden ir ahí. ¿Y por qué en este caso son 2? Porque lo mismo me pasaría si yo hago menos 4 al cuadrado. ¿Por qué? Porque tendría que hacer menos 4 por menos 4, 4 por 4 es 16, y menos por menos es más. O sea que los dos me dan 16. Y 16 menos 16 es 0. Entonces, ¿cuál sería el dominio de la función? Serían todos los números reales menos, y entre las llaves vamos a poner los dos resultados. 4 y menos 4. 4, punto y coma, menos 4. Sepan siempre que cuando tengan una x al cuadrado acá abajo, acá van a ir dos números, uno positivo y uno negativo. ¿Por qué? Por lo que les acabo de explicar. Si yo hago 4 por 4 positivo, me da 16 positivo, y si hago 4 por menos 4, ambos negativos, también me da positivo, porque menos por menos es más. Ahí ya tenemos el dominio. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la asíntota vertical. Para hallar la asíntota vertical, o verticales, porque pueden ser varias asíntotas verticales, es lo mismo, ¿sí? Yo tengo que hacer lo que acabo de hacer acá, pero de otra manera, o sea que siempre que encontremos el dominio, automáticamente estamos encontrando también las asíntotas verticales, porque lo que yo debería hacer para hallar la asíntota vertical es a esto igualarlo a 0, o sea, x al cuadrado menos 16. Y lo que vamos a ver acá es que si yo despejo esa ecuación, disculpen, me faltó el 0, si yo despejo esa ecuación me va a dar los mismos resultados que me dio recién. ¿Por qué? Porque primero paso el 16 sumando, 0 más 16 es 16, y en el paso siguiente voy a pasar la potencia para el otro lado como raíz cuadrada. Y todas las raíces cuadradas, esto ya lo habíamos trabajado también, dan dos resultados. Un resultado positivo y un resultado negativo. Como la raíz de 16 es 4, me va a dar 4 y menos 4. Entonces, las asíntotas verticales son 2, x1 es 4 y x2 es menos 4. Acá está bueno esto del cuadro para ver que siempre se van a relacionar el dominio con las asíntotas verticales. Y lo último que tienen que hacer en este cuadro, ¿sí?, es hallar la asíntota horizontal. La asíntota horizontal se hacía analizando esto de acá, ¿sí? Si nos pasaba que eran iguales las x, lo voy a poner acá, aparte me avisó que ya se me está quedando sin tiempo, f de x es igual a 2 sobre x al cuadrado menos 16. Bien. Acá lo que había que hacer era analizar la x de acá abajo con la x de arriba. Como no hay x arriba, lo que hacemos es asumir que hay una x elevada a la 0. ¿Por qué? Porque si la x está elevada a la 0, significa que no está, porque me da 1 de resultado. Entonces, cuando no hay nada arriba, ponemos x a la 0. Y ahora sí podemos analizarlo. Para esto, lo que había que hacer era, en este caso, como el grado de acá, que es 0, es menor que este, que es 2, siempre la asíntota horizontal en esos casos da 0. Siempre que el numerito de acá arriba sea menor que este, da 0. Entonces acá ponemos directamente asíntota horizontal igual 0. Esta es la partida más complicada por ahí. Si pasa esto, da 0. Si este numerito hubiese sido un 2, al igual que este, había que dividir los números de adelante, o sea, el 2 y este que acá tiene un 1.
Y en el caso que hubiese sido al revés, que acá hubiese sido 2 y acá abajo hubiese sido 0, no existe la asíntota horizontal. Eso es quizás lo más difícil de entender cuando uno hace una función racional. Ahora, lo que les voy a pedir a ustedes, porque ya nos está por terminar el tiempo, es que al menos para la clase siguiente, este cuadro ya lo completé yo, el 2, ¿no? Porque este es el ejercicio 2. Le falta el 1 a ustedes, que es muy parecido a lo que hicimos antes. Si acá no tienen que graficar nada, solamente completar el cuadro. Después, lo que tienen en el punto 2 es marcar con una X la ecuación que corresponda a los gráficos. Van a tener 3 ecuaciones por cada ejercicio y hay una que está bien en cada uno. Eso fíjense a ver si lo entienden, si se dan cuenta por qué. Analicen el dominio, ¿sí? Analicen algunos de los datitos que tienen ahí y capaz que con muy poca información ya lo pueden sacar. Eso nada más quiero que hagan, porque lo que viene después es hacer lo que hicimos en el primer paso, ¿sí? Analizar y graficar las siguientes funciones racionales, y ahí sí son varios ejercicios en donde, por ejemplo, el A, el D, ya los podrían hacer tranquilamente, el A y el D, porque son muy parecidos y son muy parecidos al ejemplo que hice, o sea que tranquilamente esos dos si quieren los pueden hacer, pero el resto tienen x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta. Entonces, para que no se compliquen mucho, la idea es que la semana que viene hagamos otro Zoom y lo vayamos viendo ahí. O sea que lo ideal sería que para la semana que viene solamente completen el cuadro, que le falta hacer uno de esos, y que intenten hacer el punto 2. Y miren este video todo lo que se pueda, así todo lo que se pueda, así, disculpen, pero sí me había congelado la computadora, para tratar de entenderlo. Lo que vimos hasta ahora, a pesar de la dificultad de que es nuevo, ¿algo se entendió, chicos? Sí. Buenísimo. Entonces, solamente hagan los 2 primeros puntos para el lunes que viene, en lo posible. Capaz que charlamos un poquitito el lunes de cómo le fue, y el martes seguramente volvemos a hacer otro Zoom para seguir haciéndolo. ¿Les parece? Bueno, profe. Buenísimo. Que tengan un buen resto de la semana entonces.